Hoy es sábado 12 de septiembre del año 2020, son las 3 de la tarde hora de Colombia, para algunos de ustedes será un poco más temprano, para otros un poco más tarde. Sé que vamos a tener acá el día de hoy personas que se unen desde todos los rincones de América Latina. Es un gusto conectar con ustedes desde la ciudad de Pereira, en el corazón de las montañas cafeteras de Colombia, desde donde transmitimos esta charla en el contexto del cuarto seminario de literatura infantil y juvenil de Pereira, LIGPE, que es un evento organizado por la Fundación para la Cultura, la Ciencia y la Tecnología, una organización social sin ánimo de lucro con 53 años de existencia y trabajo acá en la ciudad y en la región, que desde el año 2017 se ha comprometido con el desarrollo de este seminario, de este proyecto, aportando toda su experiencia, su capacidad logística y financiera, y sobre todo su corazón, su deseo de hacer que esto sea posible. Este evento es además posible gracias al apoyo del Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de Cultura de Colombia, así como gracias al apoyo del Programa Municipal de Concertación Cultural de la Secretaría de Cultura de Pereira. Tenemos también este año el apoyo de la empresa de energía de Pereira, que nos acompaña por segundo año consecutivo como patrocinadora, y le agradecemos un montón su generosidad. Bien. Es un gusto tener esta tarde con nosotros desde Uruguay a Federico. Ya esta semana tuvimos la oportunidad de charlar. Quisiera presentárselos muy brevemente. Dice así esta reseña que tenemos en nuestra página web. Federico Ibanier nació en Montevideo, Uruguay, en el año 1972. Estudió guión en la UCLA y literatura creativa en la Escuela TAI de Madrid. Ha publicado una veintena de novelas infantiles y juveniles entre Uruguay, Argentina y Colombia, y ha ganado el Premio Nacional de Literatura en Uruguay y el Bartolomé Hidalgo de la Cámara Uruguaya del Libro. Entre sus obras se destacan Martina Valiente, Premio Nacional de Literatura del MEC, Lo que aprendí acerca de novias y fútbol, Alas en los pies y El bosque. Acá faltan muchísimas más, entre ellas la que nos leyó el otro día Federico en nuestra charla de Mi papá no es punk, que amamos un montón, y una novela que acaba de publicar hace poco, que se llama Nunca digas tu nombre. También trabajó como guionista para radio en los Estados Unidos, para Family Theater Productions, y escribió el guión del largometraje animado Anina en el año 2013. Es egresado de la licenciatura en Sociología de la UDELAR, Universidad de la República, y docente de inglés de Sol por Trinity College en Londres. Bien, Federico, bienvenido. Es un gusto tenerte en esta versión del seminario. Te dejo acá con las que en este momento son ya 156 personas que nos acompañan en esta charla, y que la disfruten. Bueno, primero que nada, saludo a todos, muchas gracias por estar ahí acompañándonos en este momento. Para mí la verdad que es una gigantesca alegría poder participar del seminario y bueno, y poder charlar un poco con todos ustedes. Les voy a leer obviamente la conferencia que he escrito. Mi idea en realidad es un poco contarles cómo fue que surgió previamente. La idea era escribir inicialmente cuando me contactó Andrés acerca de lo que yo quisiera. Fue como una propuesta así súper amplia, que tiene todos los problemas estos de la libertad y que para dónde vas. Entonces, lo que decidí fue como tomar tanto la fantasía como el terror como géneros, explorarlos un poco, bueno, que tiene una primera mitad dedicada a la fantasía, una segunda mitad dedicada al terror, y también parte de la idea de Andrés era que se compartieran cuestiones que tuvieran que ver con nuestra experiencia como escritor. Supongo que se lo dijo a todos los que han participado, me lo dijo a mí también. Entonces, bueno, traté también ahí de incluir algunas de las experiencias que he tenido escribiendo, sea fantasía o sea terror. Obviamente, no para valorar lo que yo he hecho, porque no tendría mucho sentido, sí para compartir lo que ha sido esa experiencia y lo que en algún punto intenté hacer. Y por supuesto, como toda conferencia, la idea es que sea discutible, ¿no? Que no estemos todos de acuerdo, sino que podamos disentir, que es el momento en que siempre podemos crecer un poco. Así que bueno, la leo acá y iré
iré comentando alguna cosita si me surge ahí en el momento para aclarar algo. Bien, Federico, Se llama muchas la... gracias. ¿Me permites un segundo antes Sí, claro. de darte paso? Olvidé comentarles un poco cómo funciona el manejo de la plataforma para esta tarde. Tenemos dos cajitas allí abajo. Una es la cajita del chat, de la cual les rogamos hacer un uso sensato y razonable. Veo, de hecho, que en este instante está deshabilitada. La voy a habilitar durante algún rato para que ustedes puedan presentarse, contarnos de dónde vienen, saludar a Federico. Una vez que le empiece a leer, este es un gran momento como para que ustedes nos cuenten desde dónde se conectan y para que puedan enviar sus saludos. Y luego, una vez Federico empiece a leer, vamos a deshabilitarla para que esto no esté todo el tiempo saliendo y saliendo y saliendo y saliendo. La vamos a volver a habilitar una vez él termine su lectura. Las preguntas que vayan surgiendo durante la lectura, hay una cajita que es la cajita de preguntas y respuestas. Por favor, las preguntas que vayan teniendo para que Federico responda al final de esta transmisión, pónganlas en esa cajita de preguntas y respuestas. Allí van a tener además la posibilidad de ver las preguntas que las otras personas pongan, además de poder votar por esas preguntas. Así, cuando ustedes tengan una pregunta, van a poder ir allí, ver si de pronto hay una pregunta que sea la misma que ustedes ya tienen y en lugar de poner de pronto otra pregunta exactamente igual, pueden votar por la que ya está. Y esto nos va a ayudar a organizar un montón como la transmisión y especialmente la parte de preguntas y respuestas al final, que supongo que tendremos un buen tiempo para hablar, conversar. Acá nos saludan desde Pereira, Argentina, México, Bogotá, Chile, te saludan desde Montevideo, desde Riobamba, Ecuador, Salta, Argentina, Buenos Aires, México de nuevo. Bueno, tenemos un lindo público, Federico. Así que disfrútalo tú también. Ahora sí son todos tuyos. Claro. Hablando de las preguntas, me tomo muy en serio las preguntas, tanto que en la conversación pasada que tuvimos con Andrés, él me tiró una pregunta que no se acordó ahora capaz, acerca de cuál era la novela más punk que había leído, y bueno, tengo respuesta para eso, pero será después. De una. Bueno, la conferencia que escribí se llama La fantasía como llave de la realidad. Y dice así: ¿por qué es que necesitamos la fantasía? ¿Por qué es que existe como género y se ha mantenido a lo largo del tiempo? La fantasía, igual que la ciencia ficción o el terror, por ejemplo, funciona como un espejo, generalmente distorsionado, de la realidad. Cuando las obras enmarcadas en estos géneros son buenas, nos plantean escenarios que suelen ser extremos, pero no como forma de escape de la realidad cotidiana, sino como forma de reconexión. Una reconexión que pasa por mirar la realidad concreta, esa que damos por sentada todos los días, con ojos nuevos, con una mirada que nos permita asombrarnos de lo que vemos o recordar que el simple hecho de que un evento haya sido siempre de determinado modo, no significa que ese es el modo natural en que las cosas son. Quizás uno de los aspectos más poderosos de la fantasía es que trata de recordarnos, que no hay un modelo natural, sino que nuestro trabajo es definir todos los días qué es lo natural. También la fantasía trata de colocarnos ante emociones radicales que nos obligan a reconstruir el mundo, aunque nos haga mirar o mirarnos desde lugares aparentemente apartados de la realidad. Todo el tiempo nos obliga a volver a ella, a la realidad, para recrearla. En cierto sentido, este juego de la fantasía es uno presente en toda la ficción, donde a partir de ciertas mentiras tratamos de llegar a una verdad profunda. No es una verdad que tenga una validez periodística, donde los hechos concretos, fácticos, son los más importantes, sino una validez simbólica, donde nuestra lectura tenga un rol bastante distinto del de simplemente recoger información. Decía Borges respecto de su lectura de Bradbury: toda literatura es simbólica. Hay unas pocas experiencias fundamentales y es indiferente que un escritor, para transmitirlas, recurra a lo fantástico, a lo real, a Macbeth o a Raskolnikov, a la invasión de Bélgica en agosto de 1914 o a una invasión de Marte. Y ahí cierro la cita. La fantasía, podríamos decir entonces, nos hace salir en busca de representaciones que nos configuren el mundo, nuestro mundo cotidiano, que lo extiendan, que le den trascendencia, que nos lo expliquen, a sabiendas siempre que la explicación siempre va a ser fragmentaria e inconclusa. La fantasía es apenas un implemento más para lidiar con esa búsqueda de sentido que, en definitiva, nos habrá de llevar, seguramente, supongo yo, casi que toda nuestra vida entera.
Anteriormente dije básicamente que la ficción nos hace buscar la verdad a partir de ciertas mentiras. Todos sabemos que cuando leemos ficción estamos leyendo un invento. Todos sabemos que en una película es Brad Pitt el que se está disfrazando de alguien y haciéndose pasar por ese alguien. Decidimos suspender nuestro descreimiento y jugar a que creemos que Brad Pitt no es más Brad Pitt, sino un capitán del ejército durante la Segunda Guerra Mundial. Decidimos creer que Atreyu, por ejemplo, uno de los personajes de la historia interminable de Ende, es un alguien real, en busca de algo real. En algún punto, creer en la ficción, o esto que se llama suspender nuestra incredulidad, no es sustancialmente distinto a empezar a creer que la magia existe, o a darnos el permiso de creer que la magia existe, que hay elfos, que hay mundos paralelos, o que existen monstruos sobrenaturales. Tiene lógica pensar que nos damos ese permiso porque obtenemos algo a cambio. Podríamos entonces preguntarnos exactamente qué. ¿Por qué decidimos darnos la posibilidad de tomar ciertos personajes como reales y seguirlos en su camino? ¿Por qué les damos el poder de capturar nuestra atención? ¿Por qué prestamos atención a detalles de un mundo que, en definitiva, en muchos casos, es inexistente? ¿Qué es lo que sacamos de esa transacción? Creo que la respuesta tiene que ver con el efecto que obtenemos a cambio. El efecto sobre nuestras almas, sobre nuestra sensibilidad, sobre nuestras emociones. Creo que lo que más obtenemos es significado, entendimiento, comprensión. Una mirada más inteligente sobre la realidad y sobre los demás. Y al hacer esto, también obtenemos una modificación sobre nosotros mismos, salir distintos de esa lectura que iniciamos. Este juego, ahora, desde el siglo XXI, parece muy obvio para nosotros, entre otras cosas porque es típicamente humano. Aceptamos mentiras para buscar la verdad porque sabemos que en definitiva la ciencia no va a poder hacerlo por nosotros. La ciencia podrá darnos la posibilidad de compartir esta charla, pero no podrá jamás determinar si es buena o no, si vale la pena el tiempo y la energía gastados en ella. Nos podrá decir que las endorfinas están asociadas a nuestro bienestar, pero no qué es la felicidad. Tampoco por qué leer una buena historia puede darnos placer, o cómo es que debemos interpretar el mundo. La ciencia no resuelve jamás los problemas trascendentales de la vida. Resuelve muy bien los concretos, eso sí. Nos transporta, nos cura, nos ilumina, nos conecta remotamente. Nos transfiere fantasías de control sobre nuestro destino, pero nos sigue dejando en soledad. Puede resolver cómo un avión vuela, pero no las razones por las que deberíamos hacer un viaje. Esta carencia, esta soledad a la que hacía referencia antes, requiere un tratamiento no científico de nuestras vidas. Requiere que gestionemos de maneras no científicas la realidad. Y requiere revertir un poco, de a ratos, la idea de verdad fáctica como bien supremo. Quizá por eso sea tan fuerte nuestra necesidad de contarnos cosas y que da igual si ocurrieron tal cual como son contadas o no. Como especie hemos desarrollado una gran capacidad de contar, de generar ficción que otorgue o que ayude a otorgar significado a nuestro mundo y a nuestras vidas. Por tanto, y por ejemplo, leemos una obra que cuenta la historia de una invasión extraterrestre y no es que salgamos convencidos de que nuestros cielos vayan a ser súbitamente invadidos por platos voladores, sino que nos cuestionamos qué es lo que eso significa. Participamos de esa historia como si fuera verdad porque nos permite preguntarnos acerca de lo distinto, acerca de los distintos, acerca de nuestra fragilidad, acerca de nuestra conexión trascendental con el universo. Los platos voladores, los alienígenas, al menos en una buena historia, nos permiten preguntarnos acerca de nuestro origen y al hacerlo nos permiten preguntarnos acerca del sentido de nuestras vidas. No nos dicen la respuesta, obviamente. Al menos una buena obra de ficción no se preocupa tanto por la respuesta, sino por la pregunta, por colocar esa pregunta para que eso nos permita pensar, o sentir de una manera nueva, o renovadora. Hace poco, un texto que trabajé en una clase decía lo siguiente: antes, toda la comida era orgánica, por tanto, nada era orgánico. Le pregunté a mis alumnos, que tienen más o menos 16, 17 años, les pregunté a mis alumnos qué significaba eso. Les costó entender que el hecho de que no hubiera comida genéticamente modificada en el pasado volvía, comillas, invisible el hecho de que todo era orgánico. Nadie pensaba que hubiera algo orgánico. Nadie pensaba si eso tenía o no algún valor. Cuando podemos cuestionarnos el mundo, podemos percibirlo. Cuando traigo la idea de que puede haber algo que no sea orgánico, perdón que me perdí, que no sea orgánico, entiendo mejor lo que significa lo orgánico. Esa percepción, que parece bastante conectada a lo científico, en realidad pretende demostrar que ciertas cuestiones no las percibimos hasta que las palabras nos obligan a pensar en ellas. Del mismo modo, creo yo, funcionan las historias, haciéndonos ver dónde
antes dábamos por sentado. Mi punto entonces es que la buena ficción nos guía hacia las preguntas correctas. Obviamente si nos guía la ficción, también nos guía la fantasía. O hacia la posibilidad de preguntarnos. O nos puede también obligar a destruir. E incluso esa destrucción puede llegar a ser algo bueno. Por supuesto, no estoy diciendo que todas las historias que lidian, por ejemplo, con una invasión extraterrestre, tengan el poder de llevarnos a esos lugares de pensamiento. De hecho, es factible que solo un puñado sean las que lo consigan. Pero el potencial, que es lo que importa aquí, está ahí. Muchas otras historias simplemente nos van a atraer y entretener. Y no quiero tomarme esto como a la ligera. A veces creo que tomamos estos dos verbos, atraer y entretener, respecto de una obra, de una manera un poco, como dije antes, ligera. Como si fuera algo simple de hacer. Es verdad, hay historias que por su liviandad nos van a dejar en una superficie muy plana donde factiblemente no nos preguntemos nada acerca de nada. Creo que eso es válido también, y mucho más difícil de conseguir de lo que piensa, de lo que se piensa. Pero yo soy de los que cree que entretener, de veras involucrar a alguien en una historia, es algo bastante más complejo que simplemente captar la atención del otro. Creo que las historias que consiguen cautivarnos, hacernos parte de ellas, no nos van a entretener simplemente por ser divertidas, o no solamente por eso, sino porque se van a asomar a nuestros miedos y a nuestras neurosis, y nos van a desequilibrar visiones que tenemos como establecidas de una vez y para siempre. Por eso nos entretienen, porque estimulan zonas erógenas de nuestra conciencia, de nuestra humanidad, no lo sé. Pero incluso la más burda historia fantástica de este tipo tiene el potencial de despertar algo en nosotros, de posicionarnos frente al cambio, frente a nuestra propia aniquilación, frente al sinsentido, que, dicho sea de paso, hemos demostrado ser capaces de crear nosotros mismos repetidas veces, con gran eficiencia, sin ayuda, por ejemplo, de seres extraterrestres o platos voladores. Si pensamos entonces en la ficción como algo que nos permite hacernos preguntas, reconstruir la realidad, es factible que terminemos en un lugar bastante clásico también. ¿Qué es lo que trató de decirnos acá el autor? Yo, aun con paréntesis acá, creo que muchas veces las historias de fantasía suelen tener como esta búsqueda de como una lectura muy inmediata, ¿no? ¿Qué fue exactamente lo que nos quiso decir el autor con este detalle? Y yo debo reconocer que esta pregunta que trató de decirnos acá el autor me genera un interés bastante limitado. No es que no me genere ningún interés, pero el interés es relativamente limitado. Primero porque el autor pudo haber dicho muchas más cosas de las que se dio cuenta, o de las que intentó. O porque el autor puede ni siquiera haber sido muy consciente de cuál era su intención. Sobre todo esa pregunta de qué quiso decir me interesa bastante poco, porque nos lleva a una interpretación unívoca en una sola dirección de lo que leemos. El autor quiso decir esto, punto. No hay espacio para más nada. No hay espacio incluso para que nosotros desde un tiempo distinto al cual el autor escribió algo, podamos ver algo distinto que se puede leer a partir de ahí, ¿no? Si nos quedamos solamente con eso que dijo el autor, o que el autor supuestamente intentó decir. ¿Y qué si el autor trató de decirnos esto o aquello? ¿Eso debería terminar la discusión? Sabemos que no. Personalmente a mí me cuesta afiliarme a ideas incluso de que un autor trató de decirnos cuál era su, y abro comillas aquí, pensamiento. Si lo que quería era decirnos su pensamiento o su ideología, ¿por qué no escribió eso? Su pensamiento y punto. ¿Para qué dar tantas vueltas creando personajes, escenarios, situaciones conflictivas? Sí, por supuesto, la ideología del autor podrá derramarse sobre su obra, volverse evidente, es lógico y en cierto punto hasta esperable. Pero los mejores autores, y por ejemplo para construir esto pensaba en Shakespeare, siempre se abstuvieron de juzgar a sus personajes. Su gran esfuerzo fue retratarlos, para que nosotros tuviéramos que lidiar con ellos y decidir eventualmente qué juicio teníamos sobre sus acciones. Digo esto porque todo este tipo de cuestiones que quiso decir el autor, cuál es su ideología, cuál es su mensaje, un poco menos que a veces cifrado en el texto como una especie de código, es algo relativamente común en la fantasía. ¿Qué significa la ciudad de Esmeralda? ¿A qué se estaba refiriendo el autor exactamente? ¿Qué código misterioso esconde? Esto es común cuando se quiere dar esta lectura que decía antes, que es una lectura alegórica, que nos lleva a un solo lugar, a una única interpretación, a una única verdad. El mundo de la única verdad, es el mundo de la ciencia, de la única verdad. Mucho podría decirse de todas maneras sobre la ciencia y su vínculo con la verdad o verdades,
que se sabe que de hecho hoy, por ejemplo, hasta en ciencias físicas, diferentes paradigmas teóricos llevan a ver diferentes cosas dentro de un mismo evento. Entonces mucho podría decirse sobre la ciencia y su vínculo con la verdad o verdades, pero nadie discutiría que esa, de llegar a la verdad única, es su aspiración. Necesitamos, diría la ciencia, un único modo de construir aviones. Punto. Nada de interpretaciones personales. Esa lectura unívoca de verdades definitivas, necesaria, en ciertos aspectos pragmáticos de la vida, es para mí también profundamente aburrida. Es convertir al texto en un código a descubrir. Y yo siento que al hacerlo, al buscar una única verdad en algo escrito, se nos pierde la experiencia. La sensación de que, por ejemplo, podemos volver a un gran texto muchas veces, porque tiene mucho para decirnos, incluso ser contradictorio. Si una buena novela es solo un código a descubrir, una alegoría, pierde por completo su interés una vez descifrado el supuesto mensaje secreto. No estoy en contra de quien quiera hacerlo, de hecho, estoy a favor de que se escriba todo lo que se desee escribir. Solo digo que a mí, en particular, eso no me interesa y creo que empobrece la idea de la lectura. Una pregunta más interesante podría ser qué es lo que, para mí, significa esta narración. O todavía mucho más interesante, qué es lo que entre todos creemos que significa, cómo se relaciona con el mundo que nos rodea y cómo nos vincula con otros mundos. Cómo vamos a construir ese significado, que inevitablemente será múltiple. Esa línea de pensamiento abre muchas otras, porque nos lleva a discutir todo. Lo que el autor quiso decir, lo que pudo haber dicho y lo que nosotros y otros pensamos al respecto. Aclaremos además que de por sí el significado es un problema. Si yo digo auto en este momento, es una sola palabra, pero a todos nos va a venir un auto distinto a la mente. Todos seguramente vamos a coincidir en una cierta cualidad básica de lo que es un auto, pero incluso ahí tenemos problemas, porque un SUV o SUV, no sé, depende de cómo se diga en cada país, ¿es un auto o no? Cuando nos enfrentamos a la fantasía, la ciencia ficción o el terror, tenemos que reconstruir un significado que arranca en la anécdota, pero que necesariamente va más allá de esa anécdota. Ahora bien, con esto no quiero decir que la anécdota, por ser la primera capa, sea poco importante, ya hablé un poco de esto antes. Al contrario, creo que es central. Si no hay una buena anécdota, no podemos intentar más nada, no vamos a bucear en ese texto. Por supuesto que creo en la anécdota, porque creo que si es potente, la lectura se vuelve potente. Traigamos un caso particular para esto, que seguramente todos conocemos. Traté de encontrar un caso aquí que más o menos todos pudiéramos ubicar, después me dirán si les parece interesante esa obra o no. Pero la historia cuenta esto: 24 adolescentes que son enviados por sus respectivas colonias a luchar hasta que uno solo quede vivo. Todo eso enmarcado en un programa televisivo que transmite la matanza en vivo y en directo. Los Juegos del Hambre. ¿Qué significa? ¿Qué nos dice? ¿De qué habla? Más allá de la anécdota. Está claro que la anécdota tiene que capturar nuestra atención de por sí. Sin atención, no hay ficción posible. Pero si hay solo anécdota, terminamos con una sensación extraña. Como me dijo una estudiante una vez, estuve tanto tiempo preocupándome por esto, refiriéndose a una saga de libros, que no significaba nada. Por eso, parte de la discusión es cómo construimos el significado de esa anécdota. Como quise decir antes, no en el sentido de que tenga un solo significado, porque al final del día lo cierto es que la anécdota podrá recibir, al menos en teoría, significados tan variados como las impresiones que tengamos de la palabra auto. Es lógico y deseable hasta cierto punto que así sea. Debo aclarar que no creo que esto, la construcción del significado de la anécdota, pueda hacer cualquier cosa. Hay un cierto nivel de razonabilidad, pero a mí me suele costar mucho demarcar cuáles son las fronteras exactas de esta famosa razonabilidad. Si todos ahora fuéramos a leer la misma novela, lo más seguro es que todos termináramos recordando partes distintas, detalles que otros jurarían que jamás estuvieron en ella. Tendríamos impresiones potencialmente diversas acerca de los personajes, de sus motivaciones, de lo que lograron con sus acciones. Unos podríamos creer que los Juegos del Hambre, entonces, es una metáfora de la sociedad capitalista de hoy, donde los jóvenes deben competir hasta la muerte con los otros por su lugar. O puede ser una mirada a la manera en que nuestro mundo hiperconectado es capaz de mirar las desgracias ajenas con total impasividad, en particular las desgracias de los más jóvenes. O puede ser una mirada del mundo donde todo es mercancía. O puede ser un estudio sobre la guerra y la violencia. O puede ser una aproximación a lo heroico y a lo que significa el heroísmo y su tensión con la satisfacción personal. O puede ser simplemente un espejo distorsionado sobre lo adictos que estamos a la violencia como sociedad. Yo creo que la fantasía es un territorio ideal
para ver cómo construimos significado. Es una herramienta muy buena porque no se distrae con verdades fácticas, es fantasía. Lo declara desde el segundo cero. Por eso nos invita a pensar quiénes somos y a proyectarnos. Proyectarnos es un ejercicio ficcional de una manera u otra. Es narrarnos un cuento acerca de nosotros mismos. Hay una definición de identidad que dice que identidad justamente es la historia que somos capaces de contarnos a nosotros mismos acerca de nosotros mismos. Por eso es que terminamos yendo a terapia. Yo soy de los que he ido a terapia y por bastante tiempo. Vamos a terapia ¿para qué? Para contarnos en el mejor orden posible la historia de nosotros mismos y para darle un significado nuevo. Eso es suficiente para modificar cómo nos sentimos. En ese sentido, somos seres ficcionales. Necesitamos construir una ficción acerca de nosotros mismos. Necesitamos una fantasía acerca de nosotros mismos para volvernos más reales. Quiero acá hacer una pequeña aclaración. Ustedes saben que la manera en que supuestamente, según dice hoy la ciencia, se forman los recuerdos, es que cada vez que nosotros vivimos algo, esa experiencia entra a nosotros a través de los sentidos, y entonces cada una de las partes experimentadas por cada sentido queda guardada en una parte distinta del cerebro. Cuando el cerebro quiere volver a traer ese recuerdo, va agarrando de donde puede, y puede llegar a armar con partes distintas el recuerdo de algo que no ocurrió. Entonces, en cierto modo, está como bastante cuestionado el hecho de que lo que recordemos haya sido literalmente lo que pasó. Digamos, todos un poco lo sabemos que es un poco así, pero digo, hoy por hoy incluso está como bastante estudiado que en definitiva, cuando recordamos también, pienso yo, aquí es una interpretación mía, estamos también contando una ficción, estamos ficcionalizando sobre nosotros, quizás fantaseando sobre nosotros también. Tomemos el caso de los mitos griegos. Me gusta la definición de mito como relato fundacional. También me gusta la idea de mito como más que verdadero. Esta es una definición que leí en algún momento en algún libro y después nunca más pude encontrar, pero es una definición que me gusta mucho, la idea de más que verdadero. Más que verdadero quiere decir que son historias reales a las que se les agregaron cosas. O sea, la historia de un héroe determinado que tuvo determinadas aventuras y además imaginamos que tuvo otras o le agregamos otras características a esa aventura. Pero también es algo que va más allá de la verdad, algo que es más que verdadero, es más importante que la verdad, en definitiva. O sea, algo que necesita estas mentiras, que yo decía antes, para decirse, pero que trasciende los hechos reales. Todos los mitos que he leído, en definitiva, me hacen sentir como un enano desde el punto de vista creativo. Son una síntesis increíble de tantas sustancias emocionales que es imposible rastrearlas a todas. Es una síntesis de nosotros en cuanto a especie. Una que nos permite conocer quiénes somos. Esto, creo yo, no debería sorprender a nadie. En definitiva, para contarnos a nosotros mismos quiénes somos y quién es el mundo que nos rodea, o cuál es el mundo que nos rodea, desde lo más profundo de nuestro pasado, hemos todo el tiempo utilizado la fantasía como herramienta. Por eso, de alguna manera, realidad y fantasía son dos polos opuestos, pero también parte del mismo potaje. Eso no quiere decir dejar de reconocer el género. Una cosa es una novela de corte más realista y otra es otra de corte más fantasioso. Los géneros existen. Y lo he dicho previamente, es nada más reconocer qué tipo de herramienta es la fantasía en este caso. Si pienso en mi propia experiencia como escritor, dentro de lo que intuitivamente entendemos como fantasía, digo intuitivamente porque tampoco hemos definido exactamente qué es fantasía, no soy un académico y capaz que no está en mi lugar ideal escribirlo, pero bueno, deberíamos hacer una discusión, eventualmente definir, bueno, qué características tiene, en qué consiste la fantasía. Pero bueno, creo que nos podemos manejar con esta definición intuitiva. Más o menos todos creo que ubicamos en nuestra cabeza más o menos qué es fantasía. Si pienso en mi propia experiencia, entonces decía, como escritor, dentro de lo que intuitivamente entendemos como fantasía, pienso en la única saga que escribí, que curiosamente es mi primera novela también, que se llama Martina Valiente. En el caso de Martina, decidí contar la historia de una niña de 12 años que activa un cubo dorado en casa de su abuela y eso le abre un portal a un mundo paralelo llamado Novrogod, donde por supuesto le esperan muchas cosas. Entre ellas, más que nada, y esto era central para mí, el descubrimiento de sí misma. De quién era ella, de cuáles son sus potencialidades, de entender mejor quién era ella.
En cierto modo, cada vez que me preguntan acerca de la novela o cuando cuento algo acerca de esta saga, digo que sí, que fue un gran trabajo tener que construir un mundo paralelo, que fuera coherente y creíble, que me gustó hacer el recorrido de Martina en ese mundo, desde su pubertad hasta su adolescencia, desde su inseguridad hacia su seguridad. Pero lo que más me pasó con la novela fue que me interesó siempre mucho más lo que a Martina le pasaba en el mundo real, cuando regresaba de Novgorod. Así como construí ese mundo mágico, donde Martina era un personaje central, me encargué de construir con el mayor cuidado posible el mundo cotidiano de Martina hasta ese momento, como una chica de clase media cuyos padres se separan y tiene que dejar varias cosas atrás de un plumazo. La casa donde vivía hasta ahí, un grupo de amigas, porque se muda lejos, y el colegio al que iba, al mismo tiempo que también debe adaptarse a otras cosas, como el comienzo de la secundaria, además de un colegio nuevo, la adaptación a la nueva vida de su padre con una nueva mujer que tiene hijos de su edad. Y por supuesto, el descubrimiento del amor con el hijo de esta nueva mujer de su padre y, en cierto modo, su propia sexualidad. Quería entender cómo era que viajar a un mundo de fantasía le permitía lidiar con una realidad compleja, decidir quién era y rearmar los vínculos consigo misma y con los demás. Y ese siempre fue el polo magnético que me guió en la novela, en las 3 novelas que escribí. No solamente la hechicería y las espadas de fuego, o las ciudades con criaturas monstruosas adentro, sino cómo Martina viajaba a un mundo paralelo fantástico donde debía descubrirse a sí misma. Yo diría que acá en cierto punto Martina también hace un viaje interior de ella misma hacia un mundo donde la fantasía empieza a jugar un rol. Por eso lo que digo acá, me interesaba el descubrimiento de sí misma, no Novgorod, o me interesaba más el primero, este descubrimiento de sí misma, que el segundo. Y como tarde o temprano ese descubrimiento se iba a activar en Montevideo, se iba a terminar de resolver en Montevideo, donde ella en definitiva había nacido y vivía, me interesaba muchísimo cómo este viaje a lo fantástico interactuaba con el mundo real de Martina. Además, por supuesto, de que me permitió crear un villano que adoré, porque sinceramente adoro a mis villanos, incluso más que a mis héroes. Como, aunque tengo que decir que de Martina siempre estuve enamorado siempre, pero esto me causó un poco de gracia porque he escuchado algunos escritores hablar de que no odian, de que no les gustan sus villanos, o que a mí mis villanos me encantan, los amo profundamente. Amo a todos mis personajes, pero a los villanos les tengo un afecto particular. También esta novela significó en un sentido más bien simbólico adentrarme yo mismo dentro del mundo de la ficción como creador y utilizar eso como herramienta para mi vida también. En ese sentido, Martina y yo fuimos compañeros de viaje. Pero insisto sobre esto, siempre me interesaba sobremanera ver qué aprendía Martina en Novgorod para cuando regresara a Montevideo. Me interesaba lo real, la fantasía como el espejo para que allí se reflejara lo real. Para cerrar esta primera parte de la charla, en que quería hablar de fantasía y vinculado con este tema de los espejos, quería citar parte de una obra ya clásica de la literatura fantástica, sobre todo la literatura fantástica juvenil o infantil, obra que este año cumplió 40 años de editada. Me refiero a La historia interminable, la novela de Michael Ende. No hablo alemán, así que no sé bien cómo se pronuncia su nombre. En esa novela, en un momento, Atreyu, que es uno de los personajes dentro de esa novela, se encuentra conversando con un duende que lo guía en una parte de su viaje donde tiene que cruzar una serie de puertas. Una de ellas es la puerta del espejo mágico. Esto es lo que le dice Engibuk, el duende, respecto de ella. Le dice: esta puerta está tanto abierta como cerrada. Parece un disparate, ¿no? Quizás sería mejor decir que no está abierta ni cerrada, aunque resulta igual de disparatado. En pocas palabras, se trata de un espejo o de algo así, aunque no está hecho de cristal ni de metal. ¿De qué? Nadie ha podido decírmelo. En cualquier caso, cuando se está ante él, se ve uno a sí mismo, pero no como en un espejo corriente, desde luego. No se ve el exterior, sino el interior de cada uno, tal como en realidad es. Quien quiera atravesarlo, tiene que, por decirlo así, penetrar en sí mismo. Cierro ahí la cita. Esto es, en definitiva, lo que creo que hace la fantasía. Nos muestra algo que nos permite penetrar en nosotros mismos. Podría decirse que toda la literatura, en cierto modo, cumple con esto, y yo no tengo problemas con esa aproximación. Ahora bien, entrando a la segunda mitad de mi charla. Pensando en todo esto, ¿qué pasa cuando la fantasía se vuelve algo más oscuro? ¿Qué pasa cuando ese espejo se vuelve uno de nosotros mismos que nos da miedo mirar? También quería recorrer lo que pasa con el terror. Lo vinculo con la fantasía porque, como resulta evidente,
Tenemos miedo porque fantaseamos con algo. La proyección al futuro de algo que puede pasar nos puede dar miedo. Si pensamos proyectivamente, en definitiva, estamos fantaseando. El miedo podría argumentarse, y es exactamente lo que yo argumento, me podrán corregir si hay psicólogos ahí en la vuelta, pero bueno, sostengo mi argumento de momento, es un producto de nuestra fantasía. La imaginación nos avisa cuándo tener miedo. A veces acierta, otras no, y aún otras puede generarnos fobias. Sea como sea, el miedo no es una emoción que nos haga sentir felices. Está relacionada al sufrimiento. Desde ya las olas de terror pueden ser nada más que una aproximación a lo macabro y lo mórbido, sin generarnos terror. Para lo que voy a decir, sin embargo, quiero pensar en literalmente sentir miedo. Quiero que nos acerquemos mucho más a la J y a la I de la LIG, que siempre la J está como un poco más olvidada ahí al final de la palabra. A veces pienso que si la hubiéramos puesto al principio la recordaríamos más, porque aparte sonaría espantoso en vez de LIG, tendríamos que decir LGI, que sonaría horrible y creo que nos acordaríamos más de ella. Por tanto, quiero pensar en esa emoción incómoda, desagradable, en esa emoción que como primer instinto intentamos cortar porque no la soportamos. Dicho de paso, sería interesante también ver hasta qué punto este pedal, el del terror, se aprieta en la LIG. El terror en cierto punto debería sacarte el suelo de debajo de los pies. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a hacerlo con niños y a adolescentes? O mejor dicho, a hacérselo a niños y adolescentes. Planteo esta pregunta sinceramente porque no tengo la respuesta. Ahora bien, si recordamos que esta emoción, el miedo, no es una que nos hace felices, como decía antes, podemos empezar a pensar, bueno, entonces, ¿qué necesidad hay de que nos sometamos voluntariamente a una hora que nos asuste y nos haga sufrir? Yo no creo que se trate de simple y tonto también masoquismo, sino más bien de la necesidad de exploración. Como seres humanos necesitamos explorar más allá de lo hermoso, necesitamos el lado oscuro. En el caso del terror, como sabemos que estamos dentro del mundo de la ficción, sabemos también que se trata de un sufrimiento controlado. Es como subirnos a un simulador. Al estar controlado, al colocarnos en un cierto lugar de seguridad, al fin y al cabo puedo cerrar el libro y listo, ese sufrimiento tiene todo el potencial de convertirse en una exploración sana, en un ensanchamiento de mi mundo y, por qué no, en algo divertido. Y esto no es una contradicción de términos. Seguro a mí me divierte cuando veo a mi hijo menor Sebastián huir del sofá frente a la televisión porque vio algo que lo asustó, pero luego mirar desde un escondite y entre los dedos. Me encanta esa actitud de alejarse de la tele, pero también mirar, bichar más bien desde lejos. Sabe que conocer es mejor que no conocer, aunque el trayecto del desconocimiento al conocimiento sea uno que lo asuste, igual que el destino al que llegue. A esta necesidad de exploración, aunque tenga un cierto costo, también deberíamos sumar que los niños, y seguro los adolescentes, tienen un costado morboso. No establezco juicio de valor sobre esto, nada más afirmo su existencia. Yo soy de los que creo que reprimir emociones, nuestras emociones, no es bueno. Creo que es inútil más bien. Creo que las emociones, lo mejor que podemos hacer con ellas es conducirlas. Con este contexto, más o menos, quiero arrancar y deseo hacerlo, entonces, con una gran defensa del miedo. Es una de las emociones fundamentales que tenemos. Necesitamos el miedo para la vida de cada día. Es sano tener miedo si camino sobre la cornisa de un edificio. Es bueno tener miedo a meterme en el agua si las olas son muy grandes. Es inteligente tener miedo si vemos a alguien con un arma. El miedo nos mantiene vivos, o cuando menos puede ayudarnos a. No comparto la creencia de algunos padres en cuanto a indiscriminadamente quitarles miedos a sus hijos. Desde ya, tampoco creo en la creación de miedos, porque es cierto que hay muchos miedos innecesarios que nos impiden vivir, pero seguro la ausencia total de miedo nos va a impedir vivir también. El miedo es una emoción honesta y sana en su justa medida como todas. Por eso es una emoción necesaria y por eso se convierte en literatura. Necesitamos sentir miedo, necesitamos entenderlo y por eso quizá estamos dispuestos a sufrir mirando una película de terror o a leer algo que en definitiva habla de sangre, padecimientos varios y eventualmente muerte. El terror, sin embargo, como género, creo que suele ser bastante maltratado, sea porque es censurado o porque simplemente cae o puede caer víctima de un proceso en el que la LIG siempre tiene listo, un proceso que la LIG siempre tiene listo, aunque no siempre activa. El edulcoramiento, la disolución de lo que estamos contando para volverlo más suave, con sabores menos poderosos, por tanto, menos potencialmente incómodos y más seguros.
Ese intento de limar todas las aristas es uno, en mi modesta opinión, peligroso. Es peligroso porque socava la verdadera utilidad del arte. El arte no tiene ninguna utilidad, y esa es justamente su utilidad, dijo el dramaturgo uruguayo Gabriel Calderón en una entrevista hace poco. La respuesta no es un juego de palabras. En la literatura, el arte se distingue claramente de los libros de autoayuda, por ejemplo, que sirven específicamente para algo. Es más, habría quienes dirían que los libros de autoayuda no son literatura, expresión con la que no estoy de acuerdo, y créanme que odio los libros de autoayuda. No, la literatura los amo. Por eso, siempre me aparto de los libros que sirven para algo, como por ejemplo lidiar con determinadas emociones complejas y desordenadas por naturaleza. Creo que las emociones son caóticas y a veces nos hacen infelices y a veces no podemos lidiar con ellas. Pero la función de los libros no es convertirse en organizadores de emociones. Los libros no son pastillas para resolver problemas. Si alguien quiere pensarlos así, hacerlos así, yo no voy a frenar a nadie, adelante, pero a mí no me gusta pensar así desde la creación. La creación literaria, pienso yo, tiene que venir de otro lado. El arte no te plantea soluciones a problemas, no te sirve para orientar tu vida, pero eso es lo que lo vuelve potente. ¿Para qué sirve Hamlet? Y yo qué sé, pero quiero leerlo. Yo diría, siguiendo a Calderón, el terror no tiene ninguna utilidad y esa es precisamente su utilidad. Sin embargo, en este caso, por tratarse de un género tan peculiar, y sin dejar de moverme ni un centímetro de lo planteado previamente, quisiera hacer el juego intelectual y pensar, ok, ¿cuál es la utilidad del terror? ¿Por qué, como sociedad, comillas, lo necesitamos? Cuando pienso como sociólogo, aunque nunca ejercí como sociólogo, a veces me queda alguna neurona pensando como sociólogo, me digo que si algo existe en una sociedad, en definitiva, es porque cubre una necesidad. De lo contrario, no existiría, no podría sostenerse en el tiempo. Entonces es bien interesante preguntarse por qué existe el terror como género y cómo se vincula, si se vincula de algún modo, con lo dicho hasta acá sobre la fantasía. Lovecraft, por ejemplo, afirmaba, y cito, que la historia de terror es tan antigua como el pensamiento y el habla humanos. Cierro cita, lo que luego lo llevaba a referirse a invocaciones de demonios y espectros presentes desde tiempos prehistóricos. Luego, dice él, empiezan a aparecer brujas, hombres lobos, vampiros, lo sobrenatural. De alguna manera es difícil imaginar el terror entonces sin una fantasía, creo yo. Una de las cosas más importantes del terror es que, y esto es lo que a mí me parece particularmente fascinante, quien se acerca a leer un libro de terror o que va a mirar una película de terror, sabe bien lo que está haciendo, desea asustarse, desea sufrir un poco o quiere aventurarse a ello. En cierto modo, parecería que en nosotros hay una parte que ansía todas las emociones posibles, si las podemos mantener más o menos bajo control. Y la ficción es una manera de controlar emociones. Todos los escritores, imagino, somos un poquito control freaks. Yo seguro lo soy. Necesitamos ponerle nombre a los miedos, porque los miedos nos rodean, nos atraviesan, viven entre nosotros. Nombrar, decir, es una manera de controlar eso que está fuera de control. Darles nombre, darles cuerpo en forma de palabras, es como cuando puedo ponerle cara al monstruo en la película. Una vez que veo la cara siento menos miedo. Al verle la cara, mi fantasía está más bajo control. El terror permite ponerle nombre a todo aquello en lo que muchas veces no queremos ni pensar. Nos permite nombrar lo innombrable. Y también nos libera. Nos permite dejar libres deseos oscuros, miedos ancestrales, y de ese modo dejar de estar inconscientemente controlados por ellos. También el terror nos da un hilo con el que lidiar con la muerte, con nuestra propia muerte. Pero no esa muerte por causas naturales y felices, o no solamente, sino esa muerte que viene a traición, de manera cruenta o injusta o temprana. Y por supuesto el terror se conecta con cosas de las que nos avergüenza hablar, como por ejemplo nuestra necesidad, pregunto, de violencia. ¿Necesitamos violencia? La violencia seguro forma parte de la ficción desde tiempos inmemoriales. En ficción hay violencia, basta leer los mitos griegos por decir algo. Como raza hemos producido una ficción que incluye violencia como uno de sus estandartes. Violencia física o emocional, violencia más radical o más solapada, pero violencia al fin y al cabo. Más que adentrarme en el hecho de si está bien o mal que esté, solo quiero afirmar que ahí está. El tema es que el terror lleva esas emociones al extremo, incluso al extremo de lo repugnante. Creo que fue Stephen King que dijo, si no puedo asustarte, al menos quiero asquearte. Lo traigo porque si bien es un autor de literatura para adultos, yo lo leí mucho en mi adolescencia, de los 13 años en adelante, quizás los 12,
devoré sus libros y me sirve para insistir con algo. Cuando hablamos del I, muchas veces nos centramos tanto en la I que nos olvidamos de la J. Resumiendo, creo que los monstruos son necesarios, pero no los monstruos que después terminan siendo buenos. En ficción necesitamos monstruos malos, que terminen siendo malos. Aquí incluyo a toda la lista, porque en la vida, por más que queramos ponerle color rosa a todos, los monstruos existen y no son buenos al final, siguen siendo malos. Por eso me encantan los cuentos de hadas, al menos algunos de ellos, hasta donde muchos cuentos de hadas no son en esencia un cuento de terror. Me encantan los lobos feroces, como criaturas del mal y punto. No quiero lobos que se arrepientan de devorar a Caperucita o a los 3 cerditos. Aclaro, el animal lobo me encanta. Deseo cuidarlos, pero en la ficción quiero que sean malos hasta el final. Quiero que ejerzan su libertad. Quiero que sean quienes son, lobos feroces hasta el final. No los deseo en la vida real, pero sí los deseo en la ficción. No quiero domesticarlos, es quitarles su esencia. Son eso. De todos modos, ningún lobo feroz va a ser peor que los monstruos que hay por fuera de la imaginación. Como padre no deseo que mis hijos vivan en un tubo de ensayo pensando en que todos son buenos. No deseo que la literatura les muestre eso. No todos son buenos. No estoy discutiendo acerca de qué significa la bondad y la maldad. Lo que quiero decir es que inevitablemente, si creemos que hay bondad, admitimos que hay maldad. Por eso, desde un punto de vista narrativo, permitir que los monstruos sean monstruos permite que los héroes sean héroes. Y necesitamos también héroes en la ficción, así como en el mundo real. Los monstruos nos recuerdan la necesidad de héroes. Pero no quiero alejarme del terror y de ciertas reglas, entonces, que quería mencionar como que parece cumplir casi que todo relato de este género y que para mí lo convierte en algo primordial dentro de la narración en general y de nuestra necesidad de conexión, comillas para esto, conexión con nosotros mismos. Quiero pensar en estas reglas, otra vez grandes comillas, para referirme a ellas, como mecanismos simbólicos que cumplen con lo que yo planteaba al comienzo, la fantasía como llave de la realidad. Primero, en el terror está presente la idea de un mundo cerrado, o lo que suele llamarse cuello de botella. O sea, un lugar donde estamos atrapados y tenemos que sí o sí lidiar con nuestros miedos. Estamos en una isla, atrapados y hay un asesino, o en una casa embrujada y ahí están los fantasmas que tienen deseos feos para con nosotros. No hay posibilidad de huir. Segundo, como antes mencioné, el terror nos enfrenta a lidiar con nuestro propio fin, con nuestra propia muerte. Tercero, vamos a leer una obra de terror porque eso es lo que queremos, asustarnos. Por eso el terror no es algo que exista objetivamente, sino que es un estado de autosugestión. Construimos nuestro propio miedo, experimentamos con él, lo experimentamos a él. Perdón. Y eso, de algún modo, también nos constituye como seres humanos. Escribir terror, o intentar hacerlo, ha sido en mi caso también experimentarlo un poco. Por un lado decidí experimentar con el género. Decidí hacer una novela llamada El Bosque, que recreara las películas de terror que yo miraba en mi adolescencia, donde un asesino enmascarado iba eliminando personajes hasta que o bien no quedaba ninguno, o bien quedaba solo una rubia, que desesperadamente se tropezaba con todo lo que tenía en su camino en su intento de huir de nuestro villano de turno, que obviamente caminaba sin apuro hasta ella. Honestamente, lo que más me irritaba de esas películas eran los personajes. Parecía que su única función era morir. Eran apenas marionetas. Aparecía algún lugar oscuro y desierto donde claramente no había que ir y alguno decía, oye, y si nos metemos ahí, y cuando estaban ahí adentro otro decía, oye, y si ahora nos separamos, bueno, al final uno hasta deseaba que los mataran a todos de una maldita vez. Yo quise contar una historia semejante, pero prestando atención a los personajes. No porque quisiera que todos fueran queribles, ya hablé de esto, me gustan los monstruos y me doy permiso de tener adolescentes que también sean un poco monstruosos. Quería que mis personajes fueran lo que fueran, pero que se pudiera entender por qué. Entonces decidí alegremente ponerme a escribir una novela acerca de un grupo de amigos, más o menos amigos, que se meten en un bosque innombrado a pasar una noche en una especie de apuesta. Por supuesto las cosas no salen como estaban planificadas. Poner a estos adolescentes ahí fue muy divertido, también fue muy divertido explorar quiénes eran, pero al poco rato, mitad de la novela diría yo, me di cuenta de que no sabía bien cómo era que iban a salir de ese bosque oscuro, o si iban a salir. ¿Acaso iba a matar a 6 adolescentes en una novela, así de una? Las cuentas me daban más o menos a 30 o 20 páginas cada personaje que moría. En un punto me resultó muy angustiante no saber qué iba a pasar con estos adolescentes,
porque esta idea de conocerlos, por supuesto, me hizo ver su costado humano y al final considerarlos no personajes, sino personas. Ahí entendí por qué los guionistas de estas películas, que refería antes, ponían personajes pasivos para que los mataran, porque así era más sencillo eliminarlos. Yo había tomado el camino opuesto y no podía eliminarlos sin más, así que tuve que dejar de escribir la novela por un tiempo para acomodar mi cabeza. Además, como era de esperarse, el bosque que da título a la novela se me convirtió en un personaje más. El bosque pasó, como en el caso de la fantasía, a mirarme a mí, a volverse un espejo en el que yo me miraba. Este era un bosque denso, con árboles que específicamente decidí no describir utilizando nombres de árboles, como roble o abeto, sino describiéndolos con características humanas, pongamos los dedos de una bruja, para que este bosque también funcionara como un contendiente más en la novela. Y pronto supe lo que ese bosque significaba para mí. Era caótico, era oscuro, mis personajes se perdían en él, no tenía salida ni entrada, allí dentro había cosas que se iban pudriendo, la luz entraba pero era bastones, o sea, rota, los árboles competían todos salvajemente entre sí. El bosque era para mí una metáfora de la locura. Y comprendí que eso era lo que a mí, por mi historia personal, más miedo me daba, la locura. Y pude escribir la novela pensando desde allí. Una vez más, este espejo funcionaba, me desafiaba, me construía. Hace poco publiqué otra novela llamada Nunca digas tu nombre, que también decidí volcar hacia un costado terrorífico. También es una novela juvenil basada en una experiencia personal mía en Irún, donde tuve que quedarme mediodía hasta medianoche por tener el boleto del tren con la fecha equivocada. Yo venía de Francia. Escribir esta novela fue un proceso de muchos años, 15 en total, aunque es la más breve que he escrito. Aquí decidí utilizar la segunda persona, o una segunda persona, muy poética que permite un contraste en muchos sentidos, porque lo que yo quería explorar aquí era cómo dentro de todo lo hermoso siempre hay algo de vuelta monstruoso. Comprendí que eso me enamoraba y me aterrorizaba al mismo tiempo, y una vez más, eso fue el motor para escribir esa novela. En definitiva, y ya terminando, la fantasía y el terror parecen a priori elementos disociados en este complejo conjunto que puede ser la realidad. Y no parecen elementos que sirvan para entenderla, sino más bien para evadirse de ella. Sin embargo, he tratado en las palabras anteriores de demostrar lo contrario, o de, cuando menos, abrir pensamientos en la dirección opuesta. Creo que son elementos centrales en la creación de nuestras identidades y de nuestra realidad. Veo a la ficción como una herramienta que tenemos los seres humanos para construirnos como tales, para conectar con otros, para construir nuestro mundo. Creo que la ficción se trata, al final del día, de una herramienta para construir nuestra realidad. Incluso diría, esa misma realidad, o lo que llamamos realidad, destila un montón de elementos que al final terminan siendo de índole fantástica y hasta terrorífica. Pero bueno, eso lo charlamos otro día. Por hoy, muchas gracias a todos. Federico, muchas gracias por tu ponencia. Estuvo espectacular. Mil gracias. Voy a empezar por activar el chat para que las personas que de pronto quieran hacerte algún comentario, enviarte un saludo, agradecerte, puedan hacerlo. Mientras tanto, tenemos la cajita de preguntas y respuestas que ya vamos a revisar. Si tienen alguna pregunta, es un gran momento para consignarla allí. Antes de eso, quiero invitarlos a dos cosas. La primera, ya nos acercamos ya estamos, digamos, en los compases finales del LIGPE de este año. Quedan algunos pocos eventos. Mañana tenemos la última sesión del taller de escritura de cuento con María Teresa Andrueto. Se pueden inscribir. Aquí ya les van a dejar seguramente en la cajita del chat el link. Y la otra semana tenemos un conversatorio con María Teresa Andrueto, Marina Colasanti y Yolanda Reyes, que es un lujazo de conversatorio que nos vamos a dar el gusto de tener este año en el LIGPE. Juntará estas tres grandes autoras de la literatura infantil y juvenil latinoamericana en un solo espacio virtual. Allí, en ese mismo enlace que les acaba de dejar Mariana, y que les va a volver a dejar, me imagino, en algún momento para que no se pierda entre tantos mensajes del chat, pueden hacer las dos inscripciones. Mariana les va a dejar también un enlace para que aquellos de ustedes que tengan 5 minutos puedan ayudarnos a diligenciar una encuesta
Esta encuesta nos ayuda a nosotros como soporte de gestión por un lado y por otro nos tomamos el tiempo de leer lo que ustedes escriben. Nos encanta saber cuál ha sido su experiencia del seminario. Así que si ya la diligenciaron en alguna ocasión anterior, no hay necesidad de volverla a diligenciar, pero si no lo han hecho, les invitamos a que aquí en el enlace que Mariana acaba de poner lo puedan hacer. No les va a tomar más de 5 minutitos. Mientras tanto, Federico, quisiera empezar a plantearte las preguntas acá que ha ido poniendo la gente. La primera pregunta nos la plantea Abigail Rainoldi, que te dice, conocemos que sos escritor, pero también docente de adolescentes. ¿Cómo trabajas con ellos en relación a la construcción de significados a partir de la ficción? ¿Recordás algunas experiencias educativas positivas en este sentido? A ver, primero, muchas gracias por la pregunta. Vuelvo a insistir que me parece que lo más importante siempre de estas conferencias es que podemos debatir y eventualmente estar de acuerdo o no. Yo tengo que reconocer, primero que nada, que como pequeño aviso, digamos, que lo que yo doy es clase de inglés, por tanto no les doy literatura tanto. Ocasionalmente puedo llevar, sí, literatura al salón de clase, pero muchas veces está muy orientado hacia la adquisición de esta segunda lengua. De todas maneras, la manera en general en la que yo, cuando he dado talleres o cuando he trabajado con adolescentes, lío con la idea de significado, es estimulando que se entienda bien esto, la falta de respeto al texto, ¿no? Que nosotros podamos, no sintamos que tenemos que darle cierta pleitesía al texto, sino que al revés, que nos peleemos con el texto, que lo discutamos, que eso esté, esa atmósfera de libertad que esté presente, para que nadie tenga miedo de decir nada, y todos los comentarios y las visiones son válidos, y todos los comentarios y las visiones que tenemos están abiertas a discusión. O sea, uno también es muy importante generar como este ambiente de lo que traemos a un taller o a una clase, necesita imperiosamente como este lugar de es bienvenido el error, es bienvenido el error si lo hubiere, es bienvenido el mirar distinto, es bienvenido es bienvenido el enojo que me puede incluso tener o que me puede generar tener que trabajar con algo que no tengo ganas de trabajar. Creo que esos enojos también hay que dejarlos que fluyan un poco y reírse un poco de ellos y saber que igual tenemos que hacer cierto trabajo. Respecto de experiencias en particular, voy a contar nada más que dos. Una es una actividad que a veces hago, en la cual les digo que armen como un escudo de determinadas cosas. Una parte de ese escudo es como palabras que son importantes para ellos. Entonces, lo que siempre ocurre, o lo que por lo general ocurre, es que en ese momento ponen palabras que son como grandes conceptos intelectuales, amistad, no sé, respeto, libertad, yo qué sé. Y yo dejo que esas palabras circulen y después les digo que no, que en realidad lo que quiero son palabras concretas. Quiero que me digan sofá, quiero que me digan un algo concreto que los obligue a ellos a pensar por qué esa palabra o ese objeto al que están refiriéndose o esa cosa concreta a la que se están refiriendo, puede ser el nombre de un amigo también, es importante para ellos y por qué conforma parte de su escudo. Después les hago que circulen papeles, así que los van como doblando, es una estrategia bastante conocida, ir doblando para que vos puedas ir poniendo cosas en un papel de cuáles son esas palabras para vos y cómo las puedes compartir con otras sin que los otros las vayan leyendo. Los papeles van circulando hasta que llegan al que escribió originalmente. Y ahí se encuentra con un montón de palabras importantes y significativas y tiene que usarlas para escribir algo. Cuando se enroscan con esa actividad es divino porque hacen lo que yo creo que la literatura tiene que hacer, que es utilizar las palabras para construirnos, para vincularnos, para hacer algo con ellas, no simplemente para que estén ahí como decorando nuestra vida, sino para que sean un agente de algo.
Y la otra experiencia que, no sé si exactamente de construcción de significado, ahí digo que es de construcción de significado porque en definitiva ellos tienen que determinar qué es lo que esas palabras significan para ellos, ¿no? Esta otra que no es exactamente de significado, pero que es una que disfruté mucho, en un momento dando clase a un sexto año de escuela, le llevé la novela Boy, o libro de memorias, Boy de Roald Dahl. No sé si es un libro de memorias, es una novela, se ha traducido también como Recuerdos de Infancia, una cosa así, que incluye bastante más que la infancia. Eh, la apertura de ese libro es súper truculenta, como se refiere al padre de Roald, y a un accidente que tuvo. Y viene, Roald lo lleva, le encanta esos momentos, ¿no? Le encantaban esos momentos de ir como construyendo algo que iba en una dirección y de repente venía todo muy tranquilo y de repente es terrible lo que pasa, el momento de silencio, de exclamación en la clase, que estaban completamente involucrados en lo que estaba pasando y que no podían creer lo que estaba pasando. Eh, esa experiencia de cuando la ficción te impacta y te hace pensar en lo que te pasa a vos, porque el accidente que le pasa al padre de Roald los hace pensar en su propio cuerpo y en el propio mundo en el que están viviendo, y construir, o yo trato de trabajar desde ahí, ¿no? De construir un cierto lugar un poco clásico, ¿no? De cómo eran las cosas antes y qué ventajas tenemos ahora, pero bueno, que también es como, pues lo recuerdo siempre como con mucho afecto. No sé si fui medio entreverado o no con la respuesta, pero por ahí va. Gracias, Federico. Voy a transmitirte la siguiente pregunta que tenemos aquí en nuestra caja de preguntas. Te la hace Lorena Carreón García. Y Lorena te pregunta, ¿por qué nos atrapan relatos que contienen la misma anécdota, aunque ya la hemos leído una y otra vez? Muchas gracias, Lorena, por la pregunta. Sí, es una cosa bien cierta. Mirá, no, finalmente el por qué, así como puesto en una oración que finalice la discusión, no lo tengo. Sí te puedo decir cosas al respecto de eso, y voy a tratar de como un poco orientarme por ahí. Eh, cuando se ha tratado como de estudiar de manera antropológica el tema de la ficción en nuestra raza, se han encontrado como dos o tres cosas relativamente comunes. Primero que todas digamos, las comunidades humanas han creado algún modo de ficción, o han tenido algún modo de ficción. O sea que si algo nos caracteriza como raza, no solamente el pulgar opuesto, digamos, sino que también el generar ficción, es parte de quienes somos. Y también se descubrió que estructuralmente, o bueno, capaz que esto puede estar un poco más bajo discusión, pero bueno, yo creo que es bastante cierto, que en ciertos aspectos estructurales eh, las historias son parecidas, tienen como elementos en común. O sea, si uno las colgara, las mitologías que existen, ¿no? En diferentes comunidades que están aisladas entre sí, que han incluso participado en momentos diferentes, porque han creado su ficción en momentos distintos de la historia, con ambientes bastante diferentes. Si uno las colgara como cuerditas, una seguida de la otra, se encontraría con que sí tienen elementos en común. Hay un libro que explora esto que se llama La de las Mil Caras, El héroe de las Mil Caras, de Joseph Campbell. Es un libro un poco viejo, pero bueno, que lo que hace es analizar el mito como una perspectiva un poco psicoanalítica. E incluso, acá los psicólogos me tienen que ayudar, que saben más que yo de esto, que no sé mucho, pero bueno, incluso esta idea de un monomito, de un mito que como que nos pertenece un poco a todos. Y que está como en nuestra manera natural de ver el mundo, diría yo. Básicamente lo que decía Campbell era que el mundo era como, que nuestra vida era como una sucesiva entrada a mundos, ¿no? Primero salimos del vientre de nuestra madre, después nos alejamos del mundo de nuestra madre y nos acercamos al mundo, pongamos, de la escuela, ese es otro mundo, después nos tenemos que acercar al mundo
la adolescencia, o después al mundo del trabajo, o después al mundo de aquella cosa que nos apasiona. Siempre estamos como sucesivamente teniendo que entrar a mundos. Entonces, como que la esencia de toda historia a veces es la de alguien que tiene que entrar a un mundo nuevo, dejar su aldea, su lugar de seguridad, el lugar donde ha vivido su vida y su mundo cotidiano, y enfrentarse a lo que incluso hoy en lo que se llama el camino del héroe se denomina como un mundo mágico. No porque tenga magia, necesariamente, puede o no, sino por la idea de que es opuesto a mundo cotidiano. Entonces, en ese mundo que es distinto del cotidiano, nuestro personaje se tiene que enfrentar a lo nuevo. Y a todos los miedos y neurosis que se le genera en un andar que tiene generalmente a veces un viaje que puede ser en el mundo físico, pero que también es en el mundo emocional. De alguna manera, trayéndolo, digamos, yo podría utilizar eso incluso hasta para decir cuando estoy narrando una historia realista romántica, digamos, por decir algo. El arrancar una nueva relación implica inevitablemente enfrentarme a un mundo nuevo y arrancar un mundo nuevo. Entonces, nosotros, creo, al estar expuestos a esto en nuestra vida, necesitamos verlo representado en la literatura. Necesitamos que la literatura nos alimente de eso. Hay como estudios ahora hechos acerca de la lectura, la relevancia de la lectura y sobre todo de la ficción, y cómo esto en realidad se convierte, y esto creo que es particularmente cierto para lectores de menor experiencia vital que nosotros, que somos adultos, digamos. La lectura de ficción se convierte en un simulador de la realidad, ¿no? Entonces, pensemos en los simuladores de aviones para los pilotos, y pensemos en la ficción como simuladores de realidad para poder enfrentar la realidad después. No quiero con esto hacer como un discurso exacerbado, y creo que a la larga falso, de la importancia de los libros y de la ficción. No creo que por leer libros automáticamente vayamos a generar capacidades que sí o sí van a ocurrir. De hecho, también hay muchos libros malísimos y que abiertamente capaz que sería mejor ni leer. O sea, no quiero como decir los libros nos van a salvar la vida, pero sí decir que los libros nos pueden ayudar, y decir que leer ficción es algo que nos puede ayudar a esto, a vivir, a experimentar la vida, ¿no? a contarnos acerca de lo que pasa. Si vos a un adolescente, no sé, estoy pensando quizás preadolescente, de esos 13 años, le empezás a hablar de un personaje como ellos, que empieza a tener sus primeros escarceos románticos, y no hablas de esos escarceos como escarceos románticos que son poco importantes, porque después vos sabés como grande que van a haber otros más importantes, sino que los tomás como una cosa muy importante, central. Seguramente ese adolescente o ese adolescente en ciernes te va a atender, porque está pensando acerca de eso y quiere tener esta experiencia de adentrarse en un mundo desconocido, dejar su aldea, ¿no? La aldea de la infancia, la aldea de los vínculos no románticos, para adentrarse ahí y ver cuáles son los peligros y ver qué es lo que pasa y ver qué puede ocurrir en la cabeza del otro. No se olviden que nosotros en la vida real, por eso el cine ha sido tan exitoso a partir del siglo XX y hasta ahora, o lo audiovisual, nosotros todo el tiempo, para entender lo que pasa en nuestra vida, estamos haciendo hipótesis acerca de lo que el otro siente o cómo el otro está, ¿no? Yo puedo, no sé, tener una discusión con alguien, que veo que después alguien está callado, sin decir mucho, y le digo, ¿pasa algo? Y me dice, no. Y yo sé que sí. Y entonces automáticamente como decir, ¿qué hice? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo hago hipótesis para resolver lo que está pasando? Porque nunca llego a acceder a este paisaje interior de los personajes, se diría en literatura, de las personas en la vida real. Como yo no puedo acceder a ese paisaje interior, porque lo que la persona dice ni siquiera necesariamente representa su paisaje interior, muchas veces la literatura me permite un acceso a ese paisaje interior, y eso me permite entender, me permite
me permite moverme en el mundo después. Entonces, yo no creo que nosotros estemos desesperadamente buscando historias distintas, desde un punto de vista simbólico, desde un punto de vista profundo. Creo que en realidad lo que estamos buscando son como aproximaciones nuevas a lo que siempre nos ha preocupado, quién es el otro, quién soy yo, cómo debo vivir mi vida, qué es adentrarse a lo desconocido, cuál es mi origen, todas esas cosas. Bueno, Federico, hablando de la misma historia, por acá ponen en el chat, Raquel Mora pone que quiere ser alumna tuya y de tu pedagogía punk. Pero hablando Muchas de la gracias, muchas misma, gracias. hablando de la misma historia, la siguiente pregunta te la hace Daniela Jiménez Peña Ujú, ujú. y creo que se junta con la pregunta que quedamos pendiente aquí respecto a un canon punk libre de la... Eh, y la pregunta que te hacen es, ¿cuáles escritores te inspiraron? Entonces ahí le podemos poner como joda a esa pregunta, ¿cuál es ese canon que armarías de literatura infantil y juvenil punk libre? No armaría un canon, primero, porque siempre él me lleva un pasito más allá. Me preguntó cuál había leído yo que me parecía más o menos explicaba un canon. Él siempre me complica un pasito más allá. No podría ser un canon, requeriría mucha lectura. Si alguien puede hacer un canon es Adolfo Córdoba, que se anda por ahí que lo haga, que él es un genio para eso y que seguro nos va a guiar. Yo en realidad me puse a buscar qué libros de punk, digamos. Acá en Uruguay decimos punk, allá en Colombia dicen punk, entonces. Pero qué libros a mí me dejaron como una sensación así. El primero que quiero nombrar es Frankenstein de Mary Shelley. Me van a decir, no es Lig. Ok, no es Lig. Yo lo leí en mi adolescencia. Entonces, podría en cierto punto discutir que es un libro que se puede leer en la adolescencia. De hecho, se trabaja muchas veces en secundaria. Lo veo punk porque yo entiendo al punk como una manera revolucionaria de mirar las cosas, de resistencia ante ciertos dogmas, incluso de comportamiento que se quieren imponer a todos nosotros y hasta de corrección política. Y bueno, en cierto sentido, Frankenstein rompió con todo eso. Primero que nada, por ser una mujer quien escribió esa novela, por ser la primera novela de ciencia ficción, en realidad, que como en cierto punto inaugura el género, porque a la gente le pareció espantoso que una muchacha tan joven y tan dulce tuviera con pensamientos tan terribles. Y sí los tuvo y después siguió escribiendo cosas así, entonces quizás Mary Shelley era una gran punk, sin saberlo todavía. Así que rescataría como esa novela y después voy a rescatar algunas más, un par de cosas más. Primero voy a rescatar estas, las traje acá, me las puse todas porque tenían que estar en... La condición que me puse era que tenían que estar en mi biblioteca para que yo supiera que las había leído y pudiera demostrar que las había leído. No tengo la novela de Frankenstein acá porque la tengo en el Kindle. Pero después tengo esta, que es un famoso manga que se llama Akira, de muchos tomos. Akira creo que, de vuelta, admite un lector adulto, pero seguro admite un lector juvenil. Creo que inaugura el cyberpunk, o el cyberpunk, como se quiera decir. Capaz que acá hay gente mucho más avesada en esto que yo, pero la sensación fue esa para mí muy clara. Un gran cómic de los años, seguramente de los años 80, pero que es un clásico. Después esta que está acá, que se llama Nunca seremos Estrellas del Rock. Necesito que cuando vengan novelas, no en este caso porque Jordi es un autor español, pero las diferencias esas que tengo con el español de España, yo nunca diría Nunca seremos estrellas del rock, sino que nunca seríamos estrellas de rock. Es una novela que se vincula con el Guardalento del Centeno de Salinger, me parece a mí, acerca de un personaje díscolo que
que rompe con todo, ni siquiera se sabe bien por qué termina de romper con todo, de romper cosas incluso. Tiene una gran fascinación por el rock, obviamente también la tenía Jordi, la tiene, ¿no? Jordi. Y mucho más vinculada quizás a bandas de rock que a mí me interesan menos, pero bueno, este personaje era como fanático de ciertas bandas de rock que incluso se pueden en algún punto vincular con el punk, como Nirvana, que Nirvana tiene ahí como una cierta raíz punk, ahí lo tiene a Kurt Cobain en la foto. Y la última novela que quería traer es esta que se llama King Dork, está en inglés, que no sé si tiene traducción o no, sería como Rey Idiota, una cosa así. Esta fue una novela que a mí me gustó mucho. Frank Portman, que es autor, es músico también. Lo que le veo nítidamente de punk es alguien que, el personaje central es alguien que quiere tener su banda de rock, y que también se aventura a, a caminos no clásicos, incluso para saber una parte importante del destino de su padre. Para mí esa fue una novela que me ayudó mucho a escribir esta novela que hablábamos la otra vez con Andrés, que se llama Papá no es punk. Así que bueno, quería contar eso. Hablando de esto que me distraje con el canon final, la pregunta venía más amplia. ¿Cómo era la pregunta? La pregunta completa, Federico, muchas gracias por compartirnos tus libros. La primera discusión grande que nos vamos a tener que tomar un tiempo como para dirimir es si es punk, punk, pero algún día llegaremos a una conclusión definitiva. Vamos a tener que invitar a Adolfo para que hagamos un conversatorio sobre... Sí, sí, seguro. Por ahí seguro. está, por ahí Y nos va está a dar Adolfo. vueltas a los dos. La Ese es el pregunta... problema. La pregunta completa es, ¿cuáles escritores te inspiraron? Yo diría que todos, que no hay un autor que yo dejaría de lado, porque de alguna manera todos me alimentan. Incluso aquellos autores que no me han gustado me han hecho pensar acerca de por qué no me han gustado y por qué yo no quiero hacer eso que están haciendo, o cómo yo lo haría si lo pudiera hacer bien. Que ese en realidad fue mi primer pensamiento cuando era niño y comprendí que iba a ser escritor, o que quería ser escritor, o que iba a intentar ser escritor. Porque a los 8 o 9 años, cuando empecé a leer de manera autónoma, yo pensaba cómo yo hubiera escrito esa novela que estaba leyendo, considerándome obviamente mucho mejor que el autor. Ya con 8 años estaba como creyéndome mejor que los grandes hitos de la literatura universal. Y después ha sido el camino opuesto, ¿no? Obviamente siempre uno aprende la humildad a tiempo. Pero todos. Si tuviera que decir cuáles son los autores, que no necesariamente son Lig, que más me han influenciado, porque aparte tengamos en cuenta que esta idea de Lig, cuando yo era niño, que fue hace varias décadas, la idea de Lig como tal no estaba tan clara. Había libros sí que eran para niños, pero no había como, creo, hay algunas colecciones, qué sé yo, pero no había esta presencia de una cosa tan armada, me parece. Yo además pasé mi infancia en la dictadura de Uruguay, que fue aquí entre 1972 y 1984, hasta 85 en realidad, que fue cuando asumió el gobierno democrático. Y claro, los libros eran como un lugar donde la represión actuaba, entonces también había menos libros para leer. Pero todos, yo voy a nombrar algunos. Uno de ellos es un ganador del Christian Andersen, que se llama René Guilot. Para aquellos que sepan francés sabrán pronunciarlo mejor que yo. René escribía novelas que yo alucinaba de niño acerca del vínculo entre un niño y un animal salvaje. Tenía una saga, que fue la primera saga que leí, que era una saga de una persona que se llamaba Grishka, que vivía en la tundra siberiana. Y bueno, y ahí tenía varias aventuras, pero entre ellas, el primer libro, él establecía un vínculo casi de hermandad con un oso salvaje. Y siempre me gustaron los animales, y bueno, esa cosa de niño siempre me encantó, y siempre pienso que me debo a mí mismo escribir una novela acerca de eso, acerca del vínculo entre un niño y un animal.
que de vuelta, en esto de jugar con el género, es de vuelta ET, ¿no? Y es de vuelta el vínculo con el extraño. Siempre, a la larga, es la misma historia, ¿no? Lo que pasa es que en algún momento las bicicletas vuelan o hay niños que andan en trineo, pero es una diferencia más de maquillaje que de lo que está por debajo del maquillaje. Después leí a Emilio Salgari, con Piratas. Emilio Salgari, podríamos decir, que es otro autor bastante punk, porque en realidad Emilio Salgari defendía a los piratas. No estaba a favor de los señores que andaban cuidando sus riquezas, sino de aquellos que los robaban. Eran piratas con, obviamente, un código de valores y de humanidad muy particular, y de la valentía también muy particular. Pero sí, devoré a Sandokan, devoré todas esas historias de pirata. Era un autor bastante sangriento y yo era un niño bastante, por lo menos en la lectura, en la ficción, con bastantes deseos de sangre, se ve, y de violencia, y me encantaban. Y recuerdo escribí algunas escenas de manera muy cruenta, y recuerdo todavía hoy algunas de esas cosas han dejado, o por lo menos imagino que las recuerdo con esta discusión acerca de cómo se forman los recuerdos. Después en mi adolescencia mucho Stephen King, y de vuelta Stephen King tiene, yo lo que amo de Stephen King ahora es un autor que me interesa menos que lo que me interesaba antes, sigo teniendo un enorme respeto por él, ¿no? Pero lo que amo de Stephen King es su necesidad de contar, ¿no? Es un tipo que no sé cuántas novelas ha sacado, sin duda problemas económicos no tiene, pero sigue escribiendo mucho y tiene como una gran necesidad de contar. Quizás podríamos discutir acerca de, bueno, sí, cuál novela funciona mejor o no, y etcétera, pero eso está, y en mi adolescencia era como alguien que te quería acompañar contándote cosas, y eso, yo ahí entendí el poder que tiene un libro, la potencialidad que tiene. Y después Stephen tenía este uso de la fantasía indiscriminado a la larga. Se le ocurrió hacer una novela donde hubiera un auto que estaba vivo y que podía funcionar como un personaje. Es una idea que decir, pero esta idea es absurda, no podría funcionar nunca, y él lo hacía funcionar. Entonces, como una cosa también muy de vamos para cualquier lado y está todo bien. Y eso me da una sensación de libertad que a mí me gusta mucho. Después, ya más de adulto, hay muchísimos autores que he leído y que me encantan. Voy a traer nada más que una novela sí, una novela en realidad, hay muchísimas otras, pero quisiera traer como la carretera de Cormac McCarthy, acerca de un mundo desolado y un padre tratando de hacer que su niño se mantenga vivo, que creo que es una novela rarísima porque es una novela casi que de género, distópica, y o no sé si distópica, pero como estas casi que de zombies, digamos, pero conmovedora. La prueba de que el vos hagas género no quiere decir que debas renunciar a la gran literatura. Entonces, como que agarra el género y lo retuerce, y eso es lo que a mí más me atrae como escritor, la posibilidad de trabajar con géneros, de vuelta con estas historias que se repiten, tratando de encontrar como un lugar nuevo para contar. Bien, Federico, yo creo que este es un gran punto para cerrar la charla, agradeciéndote por tu participación del día de hoy. Les recordamos a las personas que están conectadas, a quien también les agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy, que están abiertas las inscripciones allí en nuestra página web ligpe.com para la sesión de mañana de María Teresa Andrueto, y también para el conversatorio de la próxima semana con María Teresa Andrueto, Yolanda Reyes y Marina Colasanti. Imperdible. Federico, un gusto que hayas hecho parte de este LIGPE. Me siento muy honrado de que hayas aceptado esta invitación y espero que no sea la última vez que nos acompañes. Ojalá que no, les mando un gigantesco abrazo. Realmente muchas gracias por darme a mí el honor de participar. Abrazo grande a todos los que se sumaron y nada, vamos arriba, estamos en contacto. Vale, hasta luego para todos, que estén muy, muy bien.